Ok. El corazón, dentro de la enfermedad coronaria, tiene el sistema vascular que le va irrigando. Miren, esta, la que ven de color rojo, es la arteria coronaria derecha. Esta arteria coronaria derecha tiene la parte posterior que termina en descendente posterior. Y estas ramitas que ustedes ven acá son las marginales. Miren, ahorita vamos a ver. Esta es la aorta, todo el mundo. Miren, de dónde nace la arteria coronaria derecha. Van así por el surco atrioventricular. Aquí tenemos las ramas ventriculares de la arteria coronaria derecha. Bueno, ahora al otro lado está la arteria descendente anterior o izquierda, como le llaman. Esta partecita que no se nota es el tronco. El tronco, a ver, vamos a ver otra vista. ¿Dónde está? Permítanme ver. Ujú. Aquí vamos a poner. mm, Vamos a ver otra vista del sistema coronario. A ver dónde está. Arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda. Esta, a ver, vamos a ver las arterias coronarias. Esta es la arteria coronaria derecha, ¿no? Y esta es la arteria descendente anterior. Y esta que ven aquí, la parte lateral, es la circunfleja. Entonces vamos a tener tres grandes arterias. Una, dos, tres. Cuando nos dicen, por ejemplo, enfermedad de dos vasos, alguna de estas tres se están refiriendo. Cuando dicen enfermedad de tres vasos, significa que las tres arterias están afectadas. Entonces, por la hipertensión, por otros factores, sobre todo la aterosclerosis, puede obstruir dichas arterias. Mira, vamos a ver, vamos a pintar esta es la arteria coronaria izquierda, ¿no? Antes está el tronco. Esta es la arteria interventricular anterior, la descendente anterior. Miren, tiene sus ramitas. Esta es la rama diagonal de la arteria interventricular anterior. Más o menos para medicina interna 3 debemos de recordar la arteria coronaria derecha, la coronaria izquierda, la descendente anterior y la circunfleja, ¿no? Que va hasta la parte posterior. Entonces, tres arterias que van a ver dentro de esta patología. Ahora, vamos a irnos a las válvulas con relación a esa pregunta. A ver, biblioteca. No, ¿dónde está? Filtro. Ya. Aquí vamos a buscar la válvula mitral. Válvula mitral. Dentro de las válvulas tenemos que ver el aparato subvalvular de cada una de estas. Y alguien se preguntará, dirá, ¿puede estar afectada también la otra válvula tricuspidia? Claro que sí. A ver, permítame dónde está la válvula pulmonar aórtica, la atrioventricular derecha, valva anterior, válvula pulmonar. Aquí está, la valva anterior de la... A ver, vamos a ver si se puede imaginar, si se puede. Aquí está en el aparato subvalvular. A ver, si vamos a poner solo válvulas, probablemente nos salga del sistema nervioso central u otras. Ahí está, válvulas cardíacas. Bueno, aquí están las dos otras válvulas, la válvula tricuspidia y la válvula mitral. Entonces, cuando la arteria coronaria está afectada, este aparato subvalvular, las cuerdas tendinosas, realizan disfunción, ¿no? Están con disfunción. Entonces van a generar insuficiencia mitral. Cuidado que se confundan con estenosis mitral. Es insuficiencia mitral. Entonces, la insuficiencia mitral genera un soplo sistólico, ¿vale? Soplo sistólico. Pregunta para ustedes, ¿qué soplos diastólicos tenemos? A ver, primero soplos sistólicos, vamos a tener una estenosis aórtica, ¿verdad? Una insuficiencia mitral, que son soplos sistólicos. Los soplos diastólicos, ¿cuáles vamos a tener? Pueden activar su micrófono. Insuficiencia aórtica pulmonar, doctor. Exacto, ¿verdad? Insuficiencia aórtica y estenosis mitral, ¿verdad? En este caso es insuficiencia mitral, ¿vale? Entonces esta pregunta está regalada dentro de esta encuesta, por lo menos un 70% han fallado esta pregunta, entonces no pueden equivocarse. Cuando hay disfunción de músculos papilares genera insuficiencia mitral, y la insuficiencia mitral, el soplo es sistólico apical. Bueno, soplo sistólico. Bueno, la pregunta están relativamente fáciles, ¿no?
¿Cuál de las siguientes opciones causa típica de dolor torácico? Igual, infarto agudo de miocardio, ahí no la pueden fallar. ¿Cuál de las siguientes patologías no se asocia o no se puede asociar con la cardiopatía isquémica? Dice. ¿Qué opinan de esta pregunta? Esta pregunta está un poco rara porque el inciso E también está asociada a cardiopatía isquémica, por lo que les he comentado por la misma pregunta. Ahora, si nosotros nos hacemos un esquema, vamos a ver, miren, dice cardiopatía isquémica. Recuerden que la cardiopatía isquémica tiene dos componentes, ¿verdad? Un síndrome coronario agudo y el síndrome coronario crónico. Cualquiera de las dos, sobre todo la parte aguda, puede generar insuficiencia mitral. Puede generar. Entonces, cardiopatía isquémica sí está angina de pecho, está infarto agudo de miocardio, muerte súbita. Todos los pacientes que tienen problemas del corazón pueden morir cualquier rato, pueden morir cualquier rato. Eso se denomina muerte súbita. Y uno se pregunta, ¿por qué puede morir? Porque hacen arritmias malignas, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular. Isquemia aguda persistente, claro que sí. Y la isquemia aguda puede generar insuficiencia mitral. Entonces, esta pregunta está relativamente mal planteada. ¿Ok? Entonces, para esto anótense por favor en su resumen. ¿Ok? Sí puede generar insuficiencia mitral la cardiopatía isquémica. ¿Ok? Anótense eso por favor en su resumen. Vamos a analizar otras preguntas. Cuando tenemos tiempo vamos a analizar todas las que se pueden, ¿no? Pero a veces por falta de tiempo se nos escapa. Esta pregunta igual es típica, lo vamos a ver igual en clase, ¿no? Es bien preguntada aquí en Bolivia, en otros países, las lesiones. Aquí nos están preguntando dentro del corazón, dentro del ventrículo, cómo existe alteración, ¿no? Cuando hay una alteración transmural, ¿qué pasa en el electrocardiograma? Cuando existe una alteración subendocárdica, ¿qué pasa en el electrocardiograma? Cuando hay una alteración intramiocárdica, ¿qué pasa en el electrocardiograma? Esto igual tienen que dominar, ¿ok? Cuando es transmural, todo el ventrículo, recuerden que en el electrocardiograma se eleva, o bueno, se ve con elevación del segmento ST. Entonces, onda P, Q, R, S, y miren, la elevación del segmento ST. Voy a exagerar. Hay una elevación. Entonces, anótense, ¿no? Si ya sabes, perfecto, ¿ok? Simplemente repetir a tu compañero o la persona, o anotarse, ¿no? Si es transmural, en el electrocardiograma se evidencia elevación del segmento ST. Cuando es subendocárdico, es descenso del segmento ST. Onda P, Q, descenso del segmento ST, subendocárdico. Y también podemos existir ondas T negativas, onda P, Q, R y la onda T negativa, que es simétrica, ¿ok? ¿Alguien ahí estaba activado su...? Ok, esto está con relación al electro, lo vamos a ver igual en clase, nada más queremos ver qué tipos de preguntas comenzaron a ingresar. Si alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto, puede activar nomás su micrófono, ¿vale? Doctor, disculpe, Dale. ¿podría volver a repetir? Subendocárdico era descenso del segmento CT, transmural es aumento del segmento CT, y el otro, doctor, por favor, va a disculpar. Onda T negativa es intramural, intramiocárdica. Muchas gracias, doctor. No, gracias a usted, doctor. Aquí está, miren, en la justificación está, miren, transmural intensa, elevación del segmento CT, infarto transmural, intramiocárdica, onda T negativa, ¿ok? Y el descenso del segmento CT es lesión subendocárdica. Otra pregunta, miren, paciente de sexo masculino, 55 años, con antecedente de hipertensión, aquí ya hablan factores de riesgo. Cuando te llega la consulta, ¿no? Te llega la consulta un paciente de 20 años, y otro paciente de 60 años, ambos llegan con dolor torácico, ¿ok? Este paciente de 60 años es obeso, tiene hipertensión arterial y tiene EPOC, tiene dislipidemia. Este paciente está sano. Lo más probable que este paciente que tiene dolor torácico pueda ser un síndrome coronario. Pueda ser por los factores de riesgo que tiene. La probabilidad que tenga una enfermedad coronaria es alta que en comparación de 20 años. Si te llega a la consulta un paciente de 20 años sin factores de riesgo, presenta dolor torácico, lo más probable es que sea músculo esquelético, ¿verdad? Músculo esquelético. Entonces uno se pregunta, ¿no? Revisa los libros y dice, del dolor torácico que acuden a emergencias, a la consulta médica, ¿cuántos son síndromes coronarios agudos? Entonces, para esto hay, ¿no? Más o menos es la cuarta parte, ¿ok? Eso es de lo que yo he repasado, estudiado. La cuarta parte, el 25% más o menos, algunos estudios dicen 30%, el dolor torácico puede deberse a un síndrome coronario, enfermedad coronaria. El resto son otras cosas. Y ahora, para compartirles un dato, hay una página, a ver dónde está. Hay una IA
que usa base de datos de inteligencia artificial, le han debido escuchar, que es Consensus. Entonces, le preguntas, ¿no? Haces igual el prompting. A ver, vamos en otra computadora, a ver, vamos a ver, vamos a borrar y vamos a entrar, a ver, vamos a borrar un tipo de esta cosa. Ya, miren, aquí vamos a anotar. Vamos a anotar causas de dolor torácico en urgencias de acuerdo o por prevalencias, podemos poner, ¿no? Por prevalencias y causas. Entonces va causas de dolor torácico en urgencias, por prevalencias y causas. A ver, algo simple, ¿no? Va a ir buscando, va a ir armando para ver del síndrome, o sea, tú ves un paciente, vemos un paciente con dolor torácico. Tenemos que ver las características, ¿ok? Y dependiendo, aquí nos están dando las causas, pero necesitamos más o menos cuánto es. Miren, de origen cardíaco es 2.5%. Y musculoesquelético. Si alguien nos pregunta cuál es la causa más frecuente del dolor torácico en urgencias, es de causa musculoesquelético, más aún si el paciente es joven. ¿Ok? Cuando pasa la edad, puede aumentar las causas. Y aquí están las referencias bibliográficas. Miren, Chest Pain, Emergency Department, y esto podríamos revisar. Pero en resumen, para ustedes, la cuarta parte, ¿no? Hasta el 30% más o menos puede deberse el dolor. Entonces, esta pregunta va a eso, ¿no? Paciente de sexo masculino, 55 años de edad, con antecedente de hipertensión, diabetes, refiere dolor en el pecho de tipo opresivo de duración menos de 30 minutos, dice acá. Menos de 30. En un paciente con infarto, vamos a ver que el dolor es más de 20 minutos, más de 30 minutos. Eso anótense igual en su resumen, que ya lo tienen. En un paciente con infarto, el dolor es más de 30 minutos. ¿Ok? Aquí le pusieron menos de 30 minutos, irradia cuello y brazo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Le pusieron infarto, que estaba en el patrón, ¿verdad? Probablemente acá yo me hubiera confundido con angina de pecho inestable por el dolor, porque me dice menos de 30. Si hubiera en esta pregunta hubiera dicho más de 30 minutos, totalmente de acuerdo que debería de ser o es infarto agudo de miocardio. ¿Ok? Pero este menos de 30 es lo que no cuadra. Como ustedes verán, hay algunas preguntas, ¿no?, que necesitan mejorarse, pero esto no solo pasa en Bolivia, también pasa a nivel mundial. ¿Ok? En otros países igual hay errores que se cometen, como en todos los lados. Entonces, eso con relación a esa pregunta, ¿vale? Ahora vamos a la otra pregunta ya para terminar esta parte. Bueno, eso son con relación a la cardiopatía isquémica. Luego vamos a ver ahora estos dos temas, así, atentos, van a complementar. Síndrome coronario agudo con elevación, es el transmural, y el sin elevación. Entonces vámonos a la primera clase. A los que se han incorporado, tranquilos, recién estamos comenzando. Esta es la presentación. Ok, veamos entonces esta pregunta. A ver, necesito el lápiz, ¿dónde está? A ver. Deberíamos de anotar. A ver, aquí está. Ya, ahora sí. Muy bien. Entonces vámonos al tema de cardiopatía isquémica, la parte aguda. Entonces, de manera resumida, la cardiopatía isquémica o síndrome isquémico coronario, esto se divide en dos grandes grupos. Vamos a hacer un síndrome coronario crónico o cardiopatía isquémica como están en los libros, y aquí vamos a tener, por ejemplo, angina, ¿no? Las famosas angina estable, vamos a tener angina de reposo, ¿verdad? Angina de esfuerzo, o pueden estar equivalentes anginosos. Clásicas preguntas, equivalentes anginosos, ¿no? No. Síndrome coronario crónico. ¿Perdón? Y el otro es el síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo es angina inestable. Esta puede progresar a infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST, así como está, o a infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. ¿Ok? Pregunta para ustedes entonces, pueden activar su micrófono. ¿En qué se clasifica el síndrome coronario o la cardiopatía isquémica? ¿Puede activar su micrófono, por favor? En síndrome coronario crónico y síndrome coronario agudo. Ok, el síndrome coronario agudo, ¿en cuál se clasifica? La angina inestable, el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST. Ya, ¿y la angina inestable? Sí.
Ok, perfecto, ¿verdad? El síndrome coronario agudo se clasifica en tres, digamos, ¿no? Es que la angina inestable tiene la misma fisiopatología. Angina inestable, el infarto sin elevación y el con elevación. Perfecto, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora, miren este caso. En la ciudad de La Paz, un hombre de 57 años de edad acude al servicio de urgencias con dolor torácico. Mire, dolor torácico, 57 años, que se irradia al brazo izquierdo. Miren, el famoso signo de Levin que ven en la imagen. Su presión arterial, o sea, cuando un paciente llega con dolor torácico, siempre que debemos preguntar el mnemotécnico Alicia, ¿verdad? Aquí en dolor torácico hincapié, ¿desde qué hora le duele? ¿Desde cuándo le duele? No, no, es que, doctor, me duele desde las 5 de la mañana. He sentido una patada, así te dice, ¿no? Como si me hubiera pateado un caballo. ¿No? ¿Y a dónde se irradia? No, se irradia a mi brazo izquierdo. A mi brazo izquierdo se irradia. Ok, ahora digamos que son las 11 de la mañana. Entonces ya son varias horas, más de 30 minutos de dolor, ustedes ya están sospechando que tiene un infarto. Entonces el tiempo es clave y eso deberían de preguntarnos, porque eso es importante. ¿Y qué hacemos nosotros en el servicio de urgencias? Le tomamos signos vitales. Miren, este paciente tiene 80, 60, está hipotensando, pulso 56. ¿Por qué se muere un paciente con infarto? ¿Qué le pasa al corazón? ¿Por qué fallece? Y en los libros en Harrison dice que la mitad, por lo menos la mitad, se mueren antes de llegar al hospital. ¿Qué le pasa al corazón? Por arritmia. Exacto, eso es pregunta de examen. La mayoría muere porque hacen fibrilación ventricular, arritmias ventriculares. Por eso se mueren. Por eso es importante ver cómo está la frecuencia cardíaca. En el examen, dice, se muestra diaforético, presión venosa yugular está elevada, es decir, está con congestión, y esto cuadra con la presión arterial, hay disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Los pulmones están limpios, dice. Miren aquí, qué bonito. Cuando dicen pulmones están limpios, es decir, no hay estertores crepitantes, ¿qué estamos sospechando? ¿Disfunción ventricular derecha o disfunción ventricular izquierda? Derecha. Exacto, derecha. ¿Por qué? Miren, derecha porque tiene presión venosa yugular, positivo, ¿no? Y además no hay estertores crepitantes. Para los que no saben todavía, les doy el dato. Si el paciente tuviera estertores crepitantes y está hipotenso, estén sospechando que lo que está fallando es el ventrículo izquierdo, ¿ok? Ventrículo izquierdo es lo que está fallando. Si el paciente está hipotenso, tiene estertores crepitantes y está desaturando. Este paciente está hipotenso, pero los pulmones están limpios, la alteración está en el ventrículo derecho. Y miren, yo puedo sospechar por la frecuencia cardíaca, incluso porque está baja. ¿Cuál de las siguientes derivaciones en el electrocardiograma es más precisa para detectar esta patología subyacente? Ok, como por la clínica, yo sé que puede ser el ventrículo derecho y la arteria responsable debería de ser la arteria coronaria derecha. ¿Están de acuerdo? La arteria coronaria derecha. Entonces, la arteria coronaria derecha a veces se manifiesta por infarto en el electrocardiograma en la pared inferior. La pared inferior. Entonces, pregunta para ustedes, para los que ya han repasado, ya han estudiado y están por buen camino. ¿Qué derivaciones en el electrocardiograma debemos de ver para sospechar un infarto de cara inferior? B1, B2. B2, B3, D2, D3 y ABF. Eso, muy bien, qué capos. Bien, doctores, aplausos, exacto. Entonces, aquí esto deberíamos de buscar, ¿ok? Cara inferior o derivaciones derechas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las derivaciones derechas? Todo lo que está con R acá. A ver, una pudiera ser esta la respuesta porque es cara inferior. Otra, ABF. Y aquí le falta la 2 para que complete la cara inferior. Pero no puede haber dos respuestas. Entonces, como me dicen que estoy sospechando la cara derecha, lo más probable es que la respuesta sea el inciso C. ¿O qué opinan ustedes? ¿Verdad? Entonces, aquí es... Ok, dale. ¿No? Entonces, Ya va a llegar ya. ya, para los que están Sin aquí... micrófono. Ya está, ya lo hemos sacado, no se preocupen. Bueno, entonces este es el electrocardiograma. Miren. ¿Qué les llama la atención? Miren el supradesnivel. Miren, aquí hay supradesnivel en D2, en D3, supradesnivel del segmento CT y ABF. Miren, ABF. Entonces, esto es cara inferior del lado derecho. Bueno, entonces, cuando hay un supradesnivel, como en este electrocardiograma, la lesión en el miocardio es transmural, subendocárdico, subepicárdico. ¿Cuál sospechamos? Mural. Transmural. 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 ¿Ok? Muy bien, entonces transmural. Perfecto. Entonces, el diagnóstico probable de este paciente es un infarto. Todos están de acuerdo. Es un infarto.
por el dolor, porque está en más de 30 minutos. El paciente tiene dolor torácico, está en choque, tiene presión venosa yugular elevada, con campos pulmonares claros. Esto es clásico del ventrículo derecho, ¿vale? Y el paciente puede tener falla cardíaca, ingurgitación yugular, y si se sospecha infarto del ventrículo derecho, en el electrocardiograma es más sensible y específico la elevación del S3 en BR4, en B4R, es decir, right derecho. Tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 80%. Miren, el valor predictivo es del 92%, es muy alto. Entonces, para la práctica diaria, si nosotros estamos sospechando este infarto en cara inferior lado derecho, debemos de tomar el lado derecho también, derivación B2, B3, B4, B5, derecho. ¿Ok? Derecho. Los que han avanzado ya deben estar entendiendo súper bien. ¿Ok? Por lo tanto, la respuesta es BR4. Entonces, les han enviado al grupo, ¿verdad? Al grupo de WhatsApp, el PDF de esta presentación. Están sin respuestas. Completen, por favor, anoten el por qué. Entonces, si es en ventrículo derecho, se debe tomar derivaciones del lado derecho además. ¿Ok? Muy bien. Listo. Ahora, comencemos desde un inicio. ¿Qué es el infarto? ¿Ok? En Estados Unidos, estos datos, desde mi punto de vista, no es necesario que memoricen toditos esto. Por lo menos saber, cada año dice que hay 205,000 eventos de infarto agudo de miocardio, primeros, y 200,000 infartos recurrentes. Más del 50% fallecen antes de llegar al hospital. Y es lo que decíamos, ¿no? Con la doctora, ¿por qué mueren antes de llegar al hospital? Porque tienen arritmias, fibrilación ventricular. Cuando llega al hospital, miren, aquí su mortalidad, según Harrison, esto es en Estados Unidos, simplemente su mortalidad llega del 10 al 5%, dice que ha disminuido. ¿Cuánto creen que en Bolivia es nuestra mortalidad por infarto agudo de miocardio? ¿Ok? Yo tenía una colega que estaba llevando su base de datos de todos los infartos, ¿cuánto es su mortalidad? ¿No? ¿Cuánto es del síndrome coronario agudo? Obviamente en un hospital de tercer nivel, acá en La Paz, y más o menos estaba como el 40%, ¿no? Les estoy hablando como hace 2 años. ¿Ok? Obviamente esto es un trabajo bonito para un R1, ¿no? Saber de todos los pacientes con síndrome coronario agudo, cuánto es la mortalidad de angina inestable, de sin elevación y con elevación, para tener nuestra propia base de datos. Lo ideal es que tengamos de toda Bolivia, ¿verdad? De La Paz, Cocha, Santa Cruz y de otros departamentos. Mayra igual, bueno. Ok, entonces, esto con relación, miren, es bien bajito, ¿no? 10 al 5%, aquí debe ser un poco más alta. La mortalidad anual tras un infarto es cercana del 15% y aumenta 4 veces más en mayores de 75 años. Ok, bueno. Ahora, miren esta imagen, un paciente que viene con dolor isquémico, ¿no? Dolor isquémico lo catalogamos síndrome coronario agudo, depende del electrocardiograma, lo clasificamos. Si hay elevación, ¿bien? Hacemos síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, que nos va a llevar a infarto de miocardio. ¿Ok? Si llega el paciente con dolor isquémico, síndrome coronario agudo, vamos a tener 2 escenarios. Si los marcadores bioquímicos son negativos y el paciente tiene clínica, es angina inestable. Es decir, laboratorio normal, electro casi normal, pero tiene clínica el paciente, es angina inestable. Ahora, si el electro es casi normal y las troponinas son positivas, eso ya es infarto o síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. ¿Ok? Ahora, ¿todo de qué depende? Depende de una placa, de una aterosclerosis, ¿no? Habíamos visto en la imagen de anatomía está la arteria coronaria derecha, la descendente anterior, la circunfleja. Estos vasos sanguíneos vamos a amplificar, vamos a hacer una biopsia, ¿no? Vamos a tener ahí una arteria coronaria. Ahí tenemos el endotelio, el epitelio plano simple, y ahí se van acumulando grasas dentro de la túnica, dentro del espesor. Entonces se va acumulando la placa ateromatosa, ¿verdad? Aquí está lleno de colesterol. Y hay macrófagos que llegan, se lo fagocitan, y esas son las famosas células espumosas. Células espumosas. Entonces, cuando se erosiona, hay un pedacito, se erosiona, una placa vulnerable, y se van a ir a activar coágulos, pero que no es completo la arteria, que no tapa completamente, que no obstruye completamente la arteria coronaria, ¿no? Se genera el trombo. ¿Y cómo se genera este trombo? Primero hay una activación plaquetaria. Entonces, miren esta imagen. Aquí, estos de color guindo es el endotelio, la célula que tapiza las arterias coronarias. La plaqueta se tiene que unir
a este colágeno tipo 4. Para esto está, ¿no? El colágeno tipo 4, recuerden que es importante en la membrana basal del epitelio, del endotelio, del epitelio plano simple. Entonces aquí intervienen varias cositas. Miren, está el colágeno, está el ADP, aquí vamos a anotar el ADP, está la serotonina, está la adrenalina. Estos, miren, estos tres, el colágeno, el ADP, la serotonina, estos cuatro en realidad, activan las plaquetas. Anótense entonces. ¿Quiénes activan las plaquetas? Cuatro componentes: colágeno, el ADP, serotonina y adrenalina. Además de estas plaquetas, dentro de sus gránulos, dentro de estas vesículas, liberan una sustancia que es el tromboxano A2. Y alguien se pregunta, dice, ¿para qué sirve el tromboxano A2? Esta sirve para la vasoconstricción local, y estimula la agregación plaquetaria, porque en esta primera fase es adición, y otra plaqueta que viene acá encima, otra plaqueta y otra plaqueta y otra plaqueta, es la agregación plaquetaria. Y entre estas plaquetas, para que se puedan unir, hay unos receptores. Estos receptores es la glucoproteína 2B, 3A, ¿ok? Glucoproteína 2B, 3A. ¿Por qué? Alguien dirá, ¿por qué nos están comentando estos receptores? Porque muchos de la aspirina que le vamos a dar al paciente, el clopidogrel, van a ir contra estos receptores. ¿Ok? Entonces, en la adhesión plaquetaria está involucrada el colágeno, el ADP, serotonina, epinefrina, hay liberación de sustancias, tromboxano, y luego viene la adhesión plaquetaria. Esta agregación plaquetaria, la glucoproteína 2B3A, también está involucrada con el fibrinógeno, que es que les hace como puente para la agregación plaquetaria. El objetivo de esto es formar una red de fibrina, ¿no? Si nosotros aquí vamos a hacer con otro color, ¿no? Acá es formar una red de fibrina. Entonces aquí viene la protrombina en trombina, y el fibrinógeno se va a convertir en fibrina, y al final van a convertir la red de fibrina, el coágulo. Bueno, esto para todos los que van a ser cardiólogos, internistas, deben de profundizar, ¿no? Un libro bonito acá que explica es el de Robbins, Patología de Robbins, y cualquier libro también de hematología. Y este es un esquema del libro de Harrison, cómo se va formando el trombo, ¿no? Hay una ruptura de la superficie de la placa aterosclerótica. Nosotros tenemos una placa aterosclerótica vulnerable, se rompe y se genera la trombogénesis. Hay una formación, una monocapa de plaquetas, el ADP, el colágeno y otros involucrados. Y estos generan la activación plaquetaria. ¿Quiénes activan las plaquetas? Colágeno, ADP, adrenalina y serotonina. Se libera tromboxano, el tromboxano genera vasoconstricción local, y se van expresando varias glucoproteínas en la superficie de las plaquetas, principalmente las glucoproteínas 2B, 3A, para hacer mayor agregación plaquetaria. Y esto genera afinidad por el fibrinógeno, agregación plaquetaria, se activan los factores 7 y 10, la conversión de protrombina en trombina y el fibrinógeno en fibrina, y se van formando el coágulo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto se va generando la autoamplificación, la generación de trombina, y que va a ir formando el coágulo. Y uno se pregunta y dice, ¿qué factores favorecen a todo este proceso? El tabaquismo, la hipertensión y la dislipidemia. Son factores que favorecen. Ahora, el daño miocárdico, ¿de qué depende? ¿De qué determina? Del vaso coronario. Por ejemplo, habíamos visto en las arterias coronarias, ¿cuál de las 3 arterias coronarias que hemos visto acá, cuál creen de estas arterias? A ver, vamos a buscar, ¿dónde está? A ver, vamos a ver, ahí está, arteria coronaria derecha, la descendente anterior, la circunfleja. ¿Cuál creen que es más grave? Descendente anterior. Eso, muy bien. Porque la coronaria derecha irriga todo el ventrículo derecho, ¿no ven? La descendente anterior, miren, irriga casi toda la pared anterior del ventrículo izquierdo. Esa es la más grave. Y la otra es la circunfleja, la parte posterior, que sería un poquito la más, ¿no? La más inocua. Pero cuando se obstruye esta arteria descendente anterior, es que el paciente hace choque cardiogénico y se muere, hace fibrilación ventricular. ¿Y de qué depende la extensión? Y eso es lo que dice Harrison. ¿Ven? Dice que la extensión depende del vaso coronario afectado. ¿Cuál es la más grave? La descendente anterior. La duración de la oclusión. Por eso en el infarto agudo de miocardio, el tratamiento es destapar, abrir esa oclusión de la arteria coronaria. También depende de la circulación colateral, de la demanda de oxígeno, capacidad de lisis espontánea del trombo, el éxito de reperfusión y la función de la microcirculación. ¿Cómo nosotros como médicos podemos intervenir con la terapia de reperfusión? ¿No? En realidad de nosotros depende
¿no?, del médico que lo identifica el infarto, de eso depende. Pregunta para ustedes. Tú estás de turno en el hospital y te llega un paciente con dolor torácico, con factores de riesgo, hipertenso, diabético, fumador, y tú sabes que es lo más probable que tenga un síndrome coronario agudo. ¿Qué es lo más frecuente? Angina inestable, síndrome sin elevación o con elevación. ¿Qué es lo más frecuente? Primera pregunta. ¿Ok? Bueno, entonces el paciente, ¿cómo llega? ¿Cómo llega? Dice que en el libro de Harrison que el 50% de los casos va a tener un factor desencadenante. Yo he visto pacientes de 30 años, doctores, morir por un infarto. 32, 35. Y yo me preguntaba, yo tenía profesores de 50, 60 años, gorditos, sí, con su pancito, ¿no? Gorditos, bonachones, ¿no? El pique macho, toda la comida boliviana rica que tenemos, ¿no? Pero, y no se infartaban, ¿no? Yo decía, ¿por qué? Y un joven de 30 años que no está tan enfermo, no es tan obeso, se muere por un infarto. Yo decía, ¿por qué? Y ahí realmente entendí, en estos casos, que el estrés puede matar a una persona. Y yo les preguntaba, ¿no? Les decía a sus familiares, ¿no? Y decía, ¿y a qué se dedica? ¿O a qué se dedicaba? No, es que era fiscal, es que era juez, es que es que en su trabajo de la empresa ha entrado a la quiebra, no sé, un montón de cosas. Y ahí comprendí que el estrés, la preocupación, realmente, cuando uno no lo sabe manejar, puede afectar al sistema coronario y generar un infarto. ¿Ok? Mientras que mis profesores, pues súper alegres, tranquilos, riendo de todo y de nada, felices, gorditos, felices, pero obviamente igual es un factor de riesgo, ¿no? Por eso ahí dice el libro de Harrison que el 50% de los casos es un factor desencadenante, ejercicio vigoroso, el estrés o alguna patología médico-quirúrgica. Y otra pregunta, ¿no? Y uno se preguntaba, los pacientes que llegan por infarto a un servicio de urgencias, la mayor parte llegan por las mañanas. Y uno se pregunta y dice, ¿por qué en las mañanas? ¿Por qué no en la tarde, en la noche? No hay un infarto. O sea, de que debe haber, pero lo más frecuente es en las mañanas. Y uno se pregunta y dice, ¿no? ¿Por qué en las mañanas? Hasta la última revisión que había hecho era porque las plaquetas tienen un ritmo circadiano. Y aquí podemos preguntarle lo mismo. ¿Okay? Hay varias IAs, las IAs les voy a ir compartiendo, que manejan. Vamos a preguntarle acá. A ver, vamos a decirle, ¿por qué los infartos de miocardio suelen ser por las mañanas? Por las mañanas, ¿ok? Acá no estoy usando el SEAM-GPT porque el SEAM-GPT tiene Harrison, Cecil, ¿no? Esto usa artículos científicos mucho más amplia, ¿ok? Por eso les estamos preguntando a esta base de datos, ¿ok? Para que todos puedan ver. Miren, a ver, veamos qué dice. Miren, los ataques cardíacos significativamente son probables en la mañana, especialmente entre las 6 y mediodía. Este pico matutino se debe principalmente a ritmos circadianos naturales y aumento del estrés físico y mental al despertar. Hace que el conjunto sea más vulnerable durante estas horas. El reloj interno, ritmo circadiano, regula muchos procesos, dice, bla, 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 por la mañana y aumento natural de la actividad del sistema nervioso simpático. Mira, esta no la sabía. Eleva la frecuencia cardíaca, está bien. Factores desencadenantes, ¿no? Las actividades matutinas, como levantarse en la cama, comenzar rutinas diarias, experimentar el estrés mental físico, puede añadir las demandas repentinas del oxígeno. Excelente. Pico matutino de ataques, miren, de 6 a.m. a 12, perdón. No lo recuerdo, está. Ya, chao. Hay varios doctores que no están identificados, ¿eh? Están con puntitos, hay otros que están correctamente identificados y otros que ¿no? Jessica, Nicole Peña, W, Sonia Cayos, les han enviado inbox sus códigos. Ya para la próxima clase no les van a dejar entrar si no están identificados correctamente. Entonces, por favor, tienen que identificarse correctamente, ¿vale? Para no que de la clase del Zoom les saque. Permítanme. Bueno, entonces esa es la explicación y aquí tenemos las referencias. Si quieren profundizar, para los que van a ser cardiólogos, se van a dedicar al mundo del corazón, pueden revisar estos artículos, ¿no? Aquí vamos a ver varios artículos, variación circadiana, desencadenamiento de eventos coronarios agudos, etcétera, ¿ok? Bueno, entonces eso, ocurren por las mañanas, ¿no? El libro de Harrison obviamente no dice qué días, pero entre las 6 de la mañana y las 12. El dolor, ustedes ya lo dominan, es una pesadez constrictivo opresivo. Yo creo que este es el término. Los pacientes digan, ¿y cómo es el dolor? No, es un dolor que me aprieta, que realiza una presión. Y este dolor, esto anótense por favor, es más de 30 minutos el dolor.
30 minutos. ¿Se acuerdan esa pregunta similar que nos hicieron? Que era la respuesta infarto y decía menos de 30. Recuerden, aquí es más de 30 minutos el dolor torácico. Y puede tener otras igual características, ¿vale? Muy bien. Entonces, la irradiación, ¿no? Los sitios menos comunes pueden irradiarse al abdomen, espalda, maxilar inferior, cuello y otros lados. Ahora suelen acompañarse de otras manifestaciones, diaforesis, náuseas, vómitos, ansiedad, y el dolor puede simular a otras. Vamos a ver a cada uno de estos. ¿Cómo es el dolor torácico de una pericarditis aguda, doctores? ¿Cómo es el dolor? Se irradia dolor- trapecio. Un Ya, dolor sí, pulsante, empeora en decúbito y suele mejorar cuando el paciente se apoya hacia adelante. eso, muy bien, doctorita, felicidades, ¿eh? Muy bien. Va a ser un buen médico, lo más probable es que ingrese a la residencia y siempre vaya al primer lugar. Al primer lugar es la clave. Eso es lo que dice la autora. La pericarditis aguda empeora con la inspiración. Inspira y le duele más al paciente. Se acuesta, ¿no?, en la cama, en un sillón, empeora el dolor, pero va hacia adelante, en la posición maometana, se inclina hacia adelante, disminuye el dolor. Obviamente, habría que hacerle un electrocardiograma, por supuesto que sí, y vamos a encontrar acá alternancia eléctrica. Alternancia eléctrica. Ya diremos que es, ya decimos, le solicitamos una ecocardiografía, ¿ok? Una interconsulta al cardiólogo para que vea cuál es la causa de la pericarditis. En nuestro medio, ¿no?, suele ser viral, ¿ok? Suele ser viral, a veces con colchicina y aspirina suele pasar, posteriormente a una infección respiratoria alta. ¿Cómo es el dolor de tórax, el dolor torácico en una embolia pulmonar? ¿Cómo es el dolor? Un dolor de tipo pleurítico. Eso, muy bien. Dolor de tipo pleurítico. Y alguien dirá, ¿cómo es el dolor de tipo pleurítico? Normalmente es cuando, a ver, ¿cómo es el dolor pleurítico? En dolor en punta de costado, ¿no? Me duele a un costado el dolor y es como si estuvieran apuñalándole, por eso dicen punta de costado. Y normalmente suele ser por irritación de la pleura, ¿ok? La disección aórtica, el dolor, yo he debido ver unas 2 veces, no en Bolivia, cuando estaba haciendo rotes, pacientes con disección aórtica. Había un caso, que era al alzar una caja, una señora, 40 años aprox, estaba haciendo una caja pesada, y decía, cuando comencé a alzar la caja pesada, sentí el dolor desgarrante, como si estuvieran arrancando un pedazo de su cuerpo, de adelante hacia atrás. Entonces, eso es un dolor característico de una disección aórtica. De la costocondritis es un dolor a la palpación y es la mayoría, ¿no? Músculo esquelético, la mayoría. Te llega la consulta y ¿dónde le duele? Aquí en el pecho. A ver, señáleme con un dedo. Ok, las costillas, ¿no? La articulación. Y comienzas a comprimir y le duele, empeora el dolor. Entonces ahí su complejo B, un relajante muscular y su AINES, va tranquilos estos pacientes, ¿no? Obviamente siempre descartando, toman un electrocardiograma, viendo factores de riesgo, etcétera. Los trastornos gastrointestinales, ¿no? Un dolor urente en la boca del estómago, que está asociado al reflujo, etcétera, ¿no? Apirosis y demás. Eso puede simular. Entonces, para el infarto, el dolor es intenso, opresivo, retroesternal, de tipo visceral, más de 30 minutos. No se alivia con reposo ni con nitroglicerina. Y puede ocurrir, ¿no? Puede irradiarse. Muy bien. ¿Qué vamos a revisar a un paciente? ¿Qué le vamos a ver? El paciente puede estar ansioso. Si es un infarto anterior, es decir, la descendente anterior, puede estar taquicárdico, hipertenso por la activación simpática. Entonces, miren, a la doctora que ha contestado, si está involucrada la descendente anterior, el paciente lo vas a esperar taquicárdico, hipertenso. Si el paciente está afectada la coronaria derecha, bradicárdico, hipotenso por activación parasimpática. En nuestro caso clínico, ¿cuál de los dos era? ¿Taquicárdico o bradicárdico? ¿Qué estamos sospechando? ¿Un infarto anterior o un infarto inferior? Infarto inferior. Inferior, exacto. ¿No ve? Porque estaba con tendencia a la bradicardia, tendencia a la hipotensión, si mal no recuerdo era 90-60, ¿ok? Entonces, que cuadra con la coronaria derecha, ¿ok? Entonces podemos encontrar soplos, ¿no? ¿Soplo de qué? De insuficiencia mitral, por la disfunción mitral. Entonces vamos a buscar soplos sistólicos. Eso es lo que vamos a buscar. Desdoblamiento del segundo ruido, fricción pericárdica, pulsos débiles, etc. Y cuando llega el paciente con dolor torácico, lo primero que debemos solicitar es un electrocardiograma. Nosotros realizar o decirle a tu interno, o tu R1, ¿no? Electrostat, ¿ok? Un electrostat de 12 derivaciones. En este electrocardiograma, pregunta para ustedes, ya han repasado, estudiado, cuando llega el paciente al hospital, al centro médico, ¿en cuánto tiempo tiene que estar el electrocardiograma, doctores? Menos de 10 minutos. Eso, muy bien, doctorita.
Eso, en menos de 10 minutos ya tendría que estar realizado el electrocardiograma. Eso dicen nuestras guías, nuestras recomendaciones internacionales. ¿Ustedes creen que en nuestros hospitales, con tanto paciente, se cumple esto? Podría ser un trabajo de investigación, ¿no? De todos los pacientes que llegan con dolor torácico, ¿al cuánto tiempo se realiza un electrocardiograma? ¿A la hora, a las 2 horas? O tal vez hay un buen hospital que realiza menos de 10. Y estos son estándares, ¿no? Para los que están haciendo auditoría médica, gestión en salud, todas estas cosas se deben de valorar para ver si un hospital, una clínica tienen estos estándares de calidad. ¿Y qué vamos a buscar en el electro? Justamente esto, elevación del segmento ST. Esto es lo que vamos a encontrar. Y esto es fácil, ¿no? Yo creo que incluso a un médico general que no está bien capacitado, no ha estudiado muy bien, que ha estudiado, se ha formado médico de solo resúmenes, de solo apuntes, puede identificar. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. Dentro de la evolución cronológica es aguda, primero de horas a 7 días, es una evolución aguda. De 7 a 28 días es una evolución crónica y es cicatrización. O más de 29 días es una cicatrización completa de dicha lesión. Muy bien, doctores. Este es el electrocardiograma que vamos a ver varios. Miren cómo los vectores están involucrados dependiendo qué arteria esté involucrada y vamos a tener. Por ejemplo, miren acá está en ABL, en B2, parece esta una imagen en espejo. Parece este un infarto lateral porque está en B4, B5, B6. Luego tenemos otro acá en B2, B3 también y aquí en B3 y B4. ¿Ok? En B1, cuando es B1, B2, doctores, esto es cara septal. Septal. Cuando es B3 y B4 es cara anterior. Cara anterior. B5, B6 es cara lateral baja. Lateral baja. Bueno, y B2 de 3 a BF, lo que decían los doctores, esto es cara inferior. Y alguien dirá, ¿para qué me sirve saber esto? Para saber cuál es la arteria responsable, si es la coronaria derecha, si es la descendente anterior, la que tiene peor pronóstico, o si es la circunfleja, ¿no? Incluso hay en los libros de cardiología para identificar cuál es la arteria responsable, como pronóstico simplemente. Entonces, en el libro de Harrison nos muestran estos datos. Miren, cuando la lesión es transmural, esto ya nos han preguntado, ¿eh? Transmural, todo el espesor del ventrículo es elevación del segmento ST. Esto es lo que estamos viendo ahora. Y cuando la lesión es subendocárdica es descenso del segmento ST. Alguien dirá, ¿pero qué es ST? ¿No? Esto ya hemos llevado en fisiología básica, ¿no? La onda P, Q, R, S y la onda T, ¿verdad? Entonces el segmento ST, P, Q, R, S, el segmento S y la T. Este segmento es lo que estamos comentando, ¿vale? Cuando este supradesnivel de este segmento ST, cuando va pasando el tiempo, días, bueno, horas, días, se convierte en onda Q patológica. En onda Q patológica. Y la onda Q patológica significa que ya es un tejido infartado, ¿no? Ya lesionado. Bueno, dolor, electro. Con esto ya tomamos decisiones. Si el paciente tiene dolor y tiene electro positivo, lo tenemos que hacer terapia de reperfusión. Y en infarto, esto ya es cuando este músculo del corazón está lesionado, liberan varias sustancias a nivel plasmático. Y esto es lo que vemos, ¿no? Las famosas troponinas. ¿Qué tipo de troponinas? La TNT, ¿ok? Y la TNI, esas dos. Se elevan a las 3 a 6 horas del episodio, su pico es de 12 a 24 y se normaliza de 7 a 10 días. Es el más sensible y específico para hacer el diagnóstico. Por eso piden troponinas. Entonces, a los que están trabajando en su clínica, en el consultorio, le van a preguntar qué tipo de troponinas identifica, cuáles, qué tipo, la TNT, la TNI y cuál, si es cualitativo o es cuantitativo, si es la sensible, la ultrasensible, van a preguntar, ¿ok? Y saber los puntos de corte. Otra es la creatina fosfoquinasa, la mioglobina, la CKMB. Se eleva de 4 a 8 horas, un poquito más lento, ¿ok? De picos de 12 a 24 y se normaliza, miren, de 2 a 3 días. De 2 a 3 días. Entonces, alguien decía, como es ahorita vamos a ver, es la menos específica y ahorita para el infarto. Mioglobina de 1 a 4 horas, de 6 el pico a 7 horas y la normalización menos de 24 horas. Es muy precoz, pero poco específica. Poco específica. Veamos una imagen. Esta es la clave, miren. Acá vamos a ver la troponina. Miren, la troponina se eleva, miren, 1, 2, 3 horas y va descendiendo. Estos son los días, ¿no? Días. 2, 3, miren, a partir del 7º, 8º día va descendiendo la troponina, ¿no? 6 días incluso. La CKMB va descendiendo menos.
de 4 a 5 días. ¿A qué quiero llegar? En algunos textos, en un banco de preguntas, creo que no sé si era de Estados Unidos o la de Europa, una de ellas decía, ¿cuál de estos 3 marcadores puede ayudarnos al reinfarto? Al reinfarto, es decir, yo tengo un infarto, un pico, desciende y puede volver a ascender. Entonces, este sería el reinfarto, ¿no? Y la respuesta era la CKMB. Por eso acá dice que es útil en reinfarto. Esta. Anótense entonces. La CKMB nos puede ayudar para el diagnóstico de reinfarto de miocardio, aunque en las prácticas de las guías no están tan establecidas, ¿ok? Pero eso como pregunta de examen, ¿vale? Muy bien. Estudios de imagen. ¿Qué podemos solicitar o qué está indicado solicitar? Un ET, ETT, una ecocardiografía transtorácica. Ecocardiografía transtorácica. ¿Quién la puede realizar? Cualquier médico capacitado. Cuando yo les había comentado, antes de que ustedes tomen el curso, o están tomando el curso, hagan un diplomado si el tiempo les da, porque la prioridad ahorita es prepararse para la residencia. Esa es la prioridad. Encima de tu trabajo, encima de algunos posgrados, es prepararte para esto, porque esta preparación y el entrar a la residencia va a largo plazo, para toda tu vida, ¿ok? Mientras que los posgrados los puedes estar haciendo luego o paralelamente, ¿no? Y uno de los posgrados que les había recomendado, aparte de investigación, auditoría, es hacer ecografía. Y en esta ecografía, cuando tú ves el corazón, vamos a ver estas cosas. Primero, vamos a ver cómo está el gasto cardíaco, cómo está la función diastólica, cómo está la función sistólica del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Anomalías cinéticas de la función parietal. Vamos a calcular la FEBI, cómo está, si hay alguna alteración parietal en la función del ventrículo derecho, si hay aneurisma ventricular o hay derrame pericárdico o hay un trombo en el ventrículo izquierdo. ¿Cómo vamos a identificar estas patologías? Con ecocardiografía transtorácica. Y solo ver este tema, es un curso, ¿no? Más o menos, pero igual ustedes lo pueden ir practicando. Ahora vamos a ver los videos de infarto. Otros estudios que menciona el libro de Harrison son las imágenes con radionuclócidos. Por ejemplo, cuando hay con estudios con imágenes de perfusión, con Technetium-STAMI-B, el rastreo gamagráfico, la ventriculografía y la resonancia magnética, ¿no? Incluso los que hacen imagenología, radiología, hay una alta especialidad de cardiovascular, ¿ok? En Brasil y en México, y creo que también otros fellows en Estados Unidos igual hay, para que ustedes puedan realizar. Bueno, estos estudios de imagen cardíaca, porque en nuestro medio no tenemos muchos especialistas, subespecialistas que pueden realizar estos estudios para ver dichas patologías, ¿ok? Muy bien. Ahora, hay un consenso de expertos, se reúnen todos los cardiólogos expertos a nivel mundial y han sacado una definición de infarto de miocardio. ¿Cuándo se denomina infarto de miocardio? Dice, ¿no? Criterios para definir un infarto agudo de miocardio. Dice, debe utilizarse cuando hay manifestación de necrosis de miocardio, ¿ok? Que cumple con las siguientes condiciones, ¿no? Puede haber detección de aumento o disminución de valores de un biomarcador. Yo tengo que tener troponina, ya sea en aumento o ya sea en descenso, troponina. Tiene que tener esto asociados a síntomas de isquemia, cambios en el electrocardiograma, y uno se pregunta, ¿qué cambios tiene que haber en el electrocardiograma? Cambios nuevos e importantes de la onda T. ¿Qué es la onda T? Es la repolarización que habíamos visto en fisiología cardíaca, ¿no? O del segmento ST, o nuevo bloqueo de rama izquierda de las de His. Además, puede haber ondas cupatológicas, signos, ya sea en ecocardiograma, resonancia, que nos refieran que exista pérdida reciente de miocardio viable, o la identificación del trombo intracoronario por cateterismo cardíaco. ¿Ok? Entonces tiene que estar asociado a esto. Una es muerte cardíaca con síntomas de isquemia, infarto de miocardio por intervención percutánea, trombosis de la endoprótesis o colocación del injerto por derivación de la arteria coronaria y causa un infarto. Entonces, miren, en varios escenarios clínicos se pueden definir infarto agudo de miocardio, ¿vale? Y hay varios tipos. Esto va a entrar en nuestro simulacro de examen. Va a entrar. Recuerden que después de que terminemos cardio, hipertensión, crisis, síncope, etcétera, insuficiencia cardíaca, que son temas alucinantes, porque ustedes saben que la primera causa a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares. Entonces, cualquier médico tiene que dominar, por lo menos superficialmente, los temas. Va a entrar esto en nuestro simulacro de examen. Y nuestro simulacro va a estar premiado, es decir, las mejores notas. Les vamos a arrojar estetoscopios, tensiómetros, ¿ok? A todos los que están en nuestro curso oficialmente, ¿ok? Están aquí en nuestro curso, ellos tienen el pie para poder optar a los regalos, ¿vale? Entonces, miren, el tipo 1. ¿De qué se trata el infarto de tipo 1? Es un infarto espontáneo
que está ocasionado por la rotura de la placa aterosclerótica, es lo que estamos explicando, lo que ustedes han estudiado por la aterosclerosis. Esta placa aterosclerótica puede ser úlcera, puede ser erosión, disección, ¿no? Y genera trombo, listo. Lo más frecuente, digamos acá. El tipo 2 es un desequilibrio entre el aporte de oxígeno. Por ejemplo, ahora digamos, un paciente con influenza, ¿no? Un paciente con influenza está con síndrome de distrés respiratorio agudo. Está saturando 70%, 60%, está a punto de fallecer. Pero antes de ser un paro respiratorio, tiene dolor torácico, ¿no? Se está infartando. Entonces, este infarto no es por un trombo, es por un desequilibrio en el aporte de oxígeno. Por eso acá dice, miren, que contribuye al desequilibrio entre el aporte de oxígeno al miocardio. Dicho gas o ambos factores, por ejemplo, disfunción endotelial coronaria, espasmos coronarios, embolia coronaria, taquibradia, arritmias, anemia, insuficiencia respiratoria, hipotensión, hipertensión, hipertrofia del ventrículo izquierdo. El tipo 2 es este, por desequilibrio. El tipo 3 es muerte de origen cardíaco con manifestaciones que sugieren isquemia, pero el sujeto fallece antes de obtenerse una muestra de sangre o advertir incremento de biomarcador cardíaco. Es decir, un paciente que ya ha fallecido, ¿no? Que ya ha fallecido, pero no tenemos valores que nos hagan marcar. ¿Ok? Es el tipo 3. El tipo 4A es un infarto que está vinculado a la PCI. PCI, ¿ok? PCI, es decir, a un cateterismo cardíaco. Cateterismo cardíaco. Un paciente, digamos, que viene por dolor torácico, entra a intervención coronaria, cateterismo cardíaco, y se infarta en el procedimiento, es un infarto tipo 4A. ¿Ok? Por eso dicen, miren, un infarto de miocardio vinculado a PCI. Otro, el tipo 4B, es un infarto vinculado a la trombosis de la endoprótesis. El paciente llega, entra a cateterismo cardíaco, le ponen un stent, se le pone una endoprótesis, y esa endoprótesis se obstruye, se forma un trombo, es un infarto de 4B. Y el último, es un infarto que está relacionado con la derivación arterial coronaria con injerto. Es decir, estos pacientes normalmente entran ya a cirugía cardíaca, a revascularización por un cirujano cardíaco. Entonces, le hacen un injerto, le ponen una vena, la vena safena, para que hagan hagan una derivación aortocoronaria, aortoventricular, y eso esté enfermo, ¿no? Esté mal, no esté funcionando, y dicha zona se infarta. Entonces, ese es un infarto de tipo 5, relacionado a revascularización coronaria. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico es con clínica, el dolor más de 30 minutos, electrocardiograma y biomarcadores. Para tomar la decisión, con estos dos es suficiente actualmente. ¿Ok? No necesitas que la troponina sea positiva. Por ejemplo, ¿qué pasa en algunos hospitales donde yo trabajo? Algunos médicos dicen, el paciente tiene dolor torácico, está con dolor torácico. En el electrocardiograma hay elevación del segmento ST y están esperando las troponinas, doctores, ¿no? Y el paciente está esperando tiempo y ustedes saben que el corazón es tiempo, el miocardio es tiempo. Entonces, ojo con eso. Con estos dos, con clínica y electro, ya se puede tomar la decisión de terapia de reperfusión. ¿Ok? Con eso terminamos, doctores. Ya, ahorita. ¿Se fue? Con medicina interna. Ok. Pero Bueno. solo es para nosotros. Sí, para ustedes. Ya. Ok, entonces llega un paciente con infarto, ¿no ve? Ya hemos hecho el dolor más de 30 minutos, el electro, y ahora vamos a hacer el manejo, ¿ok? El manejo, anótense en su resumen las indicaciones. ¿Qué le vamos a dejar al paciente? Primero, signos vitales, ¿verdad? Signos vitales. Y el libro de Harrison dice, solamente le vamos a dar oxígeno cuando esté saturando menos de 90. Esto en Cocha, Tarija, Sucre, Santa Cruz, Beni, Pando. En altitud, La Paz, Oruro, Potosí, con menos de 86 me atrevería a decir, porque no tenemos estudios clínicos grandes de saturación, perdón, aquí porcentaje de saturación, podríamos administrarle oxígeno. Si está saturando 92, 94, no es necesario que le demos oxígeno al paciente, ¿ok? Entonces el paciente viene por dolor, entonces tenemos que quitarle el dolor, Entonces, ¿cómo vamos a controlar el dolor? Primero, nitroglicerina. Hay sublingual en nuestro medio, que es el dinitrato disosorbide en nuestro medio.
O en casos cuando ya estén más capacitados por un catéter venoso central, la nitroglicerina intravenosa. La nitroglicerina viene de 50 miligramos en frasco. Preparas dos frasquitos, un frasco en 200 cc de solución dextrosa al 5%, al 10%, y vas por bomba, por infusión, a 10 ml hora. A 10 ml hora, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a controlar? La nitroglicerina, ustedes saben que es un venodilatador. Entonces, es controlar la presión arterial. Tiene que estar, por eso ahí dice, más de 100 milímetros de mercurio, ¿vale? Con eso. Este manejo frecuentemente en urgencias no le he visto realizar frecuentemente, ¿no? Sí le dan nitrato de sorbide, pero no tanto nitroglicerina en infusión continua, porque necesitas controlarle la presión, porque puede hipotensar, podemos empeorar. Otro para el dolor es darle morfina, ¿ok? Morfina. La morfina viene en nuestro medio, una ampolla de 10 miligramos viene. Entonces nosotros indicamos 5 miligramos. Pueden dar como solución decimal. ¿Qué significa la solución decimal? Esto en una jeringa de 10 ml. Entonces administran 5 ml. Pero esta es la dosis, de 3 a 5 miligramos. Para aliviar el dolor. Y uno se pregunta, ¿por qué no damos acá diclofenaco? ¿No damos ibuprofeno, ketoprofeno? ¿Por qué? Doc, para evitar que se provoquen las complicaciones mecánicas. Exacto. Eso le puse en el resumen igual, ¿verdad? No se da a Inés porque empeoramos el pronóstico. Está asociado a ruptura del ventrículo izquierdo, de la pared libre del ventrículo izquierdo. Por eso no está indicado dar a Inés para el dolor torácico. Bueno, muy buena respuesta. Felicidades, doctor. Y el tratamiento acá que nosotros tenemos que ver es la terapia de reperfusión. Es decir, si la arteria coronaria está obstruida, tenemos que desobstruir. Tenemos dos métodos para desobstruir. Una que es con PCI, que está en el libro, y otra es con la fibrinólisis. Dos métodos para ver la terapia de reperfusión. Aquí vamos a jugar con los tiempos vamos a jugar. Y esto deberían de preguntarnos. Si ustedes se dedican a ver con internitos, o a sus enfermeras, a los pacientes, esto les debe medir. Si el tiempo de evolución es menos de 12 horas, está indicado realizar la terapia de reperfusión, ya sea PCI o ya sea fibrinólisis. Porque si pasa las 12 horas, ya es tejido muerto, ya no vale la pena reperfundir y el paciente puede fallecer cualquier momento. ¿Cuál es el método de elección? Si nos preguntaran en el examen, la PCI, la intervención percutánea, introducir el stent. Ese es el objetivo, ¿ok? Si esta PCI, la intervención percutánea, está menos de 2 horas, ¿ok? Para poder el acceso, se debe esperar, ¿ok? O sea, no es que se debe esperar el término, está mal dicho. Más bien, deberíamos de llevar al paciente para que se haga una PCI. Por ejemplo, a ver, voy a hacer un ejemplo, 2 escenarios clínicos, ¿ok? En La Paz, ustedes igual comparen, ¿dónde hay centros de intervención cardíaca? En La Paz yo conozco 2, ¿ok? Una está en la Clínica del Sur, bueno, no sé si es bueno decir nombres, y otro en la Clínica Alemana, ¿ok? 2 centros que hacen intervención cardíaca. En Cocha creo que está Belga, ¿ok? El Belga, donde hacen cirugías cardíacas, creo que hacen una de las mejores en toda Bolivia. Y después otra, no sé en Cocha, no sé cuál estará. En Santa Cruz debe estar Las Américas, fija, debe tener intervención cardíaca, y probablemente otras clínicas más, otros centros de intervención cardíaca. Entonces, depende de dónde esté el paciente. Por ejemplo, voy a tener un escenario clínico. Yo tengo un paciente con infarto, digamos, en Caranavi, ¿ok? Para los que no conocen, Caranavi es un pueblo, bueno, una localidad en los Yungas, ¿ok? Que está más o menos a 4 horas, 5 horas de viaje estará. Voy a poner 4 horas, ¿ok? 4 horas de viaje, Caranavi. Y tengo un paciente, el segundo escenario clínico, que está junto en el centro de la ciudad, digamos en el Prado de la ciudad de La Paz, un paciente con infarto agudo de miocardio. Entonces, para llegar al centro donde tienen cateterismo cardíaco y el paciente puede pagar $5,000, $4,000 o tiene un seguro médico internacional, nacional, sabemos que estamos a menos de 2 horas, ¿no ven? Este escenario 2. Entonces, le llevo al centro de cateterismo cardíaco. Puede pagar, tiene su seguro, todo lo factible, ¿ok? Y otro paciente que está en Caranavi. En Caranavi no hay, ni en Coroico, ni en El Camino, no hay un centro de cateterismo cardíaco de intervención. Y el tiempo es más de 4 horas. Entonces, en este escenario clínico, le voy a hacer fibrinólisis. Y este paciente, escenario Dios, que tiene todas las condiciones, vamos a hacer PCI, ¿ok? Es intervención percutánea. De eso de los tiempos nos vamos a valer, ¿ok? Ahora, puede ser que en este escenario alguien diga, pero doctor, el paciente, estamos aquí en el Prado, está infartado, tiene dolor más de 30 minutos, tiene elevación del segmento ST en B3, B4,
pero no tiene plata y no tiene seguro, no puede pagar un cateterismo cardíaco. Listo, me voy a fibrinólisis. ¿Ok? Entonces, ese es el manejo. Listo. Mientras yo le voy llevando al paciente o esté en la clínica el paciente, en el centro, voy a actuar. Entonces, uno es darle aspirina. Aspirina, 300 miligramos. 3 comprimidos le voy a dar. 3 comprimidos. Cada aspirina viene de 100 miligramos en nuestro medio. 3 comprimidos. Y en el país de primer mundo, okay, Estados Unidos, Europa, todos esos lados, el otro antiagregante es el ticagrelor, 180 miligramos, o prasugrel, 60 miligramos por vía oral. En nuestro medio no tenemos, el seguro donde yo trabajo tampoco tiene. Entonces le damos clopidogrel, otro antiagregante plaquetario, 2 antiagregantes plaquetarios. ¿Ok? Entonces en mi indicación le pondré, ¿no ven? NPO, control de signos vitales cada 30 minutos, control de ingresos y egresos o diuresis horaria, le pongo una sonda, y le pongo una solución salina con 500 cc IV para mantener vía, ¿no? Para 24 horas. Le pondré nitroglicerina, 100 miligramos en 200 cc o en 100 cc de solución fisiológica IV a 10 ml hora por bomba. Voy a poner aspirina, 3 comprimidos vía oral STAT, ¿no? Clopidogrel. ¿Cuántos comprimidos les vamos a dejar, doctores? Clopidogrel. ¿Cuántos? Si vamos a tener que darle de 300 a 600, dicen las guías, ¿no? ¿Cuánto les vamos a dar de clopidogrel? Viene de 75, unos 6 más o menos creo que salía. A ver. De 7, 8, doc. Sí, ¿no ven? 75 por, a ver, vamos a ver, 600 dividido entre 75, sí, ¿no? 6 a 8, ¿no? Le vamos a dar 6 comprimidos. Vía oral STAT, ahorita tiene que pasar eso. Listo. Y doy, la anticoagulación depende si va a entrar al cateterismo o no. Pero yo creo que con heparina sódica o enoxaparina. Aquí vamos a poner heparina sódica, 5.000 unidades internacionales, o 4.000 como dice el texto. ¿Ok? Un CC tiene 5.000 unidades internacionales. Ahorita IV STAT. ¿Ok? Y o 0.5 miligramos kilogramo intravenoso de subcutánea de enoxaparina. Ahora, eso es con relación al paciente si va a ir a PCI, ¿ok? A intervención percutánea. La mayoría de nuestros casos, nuestra realidad boliviana es el manejo, ¿ok? Los pacientes que van a ir a fibrinólisis, y muchos no van a fibrinólisis también, por el tiempo, o porque el médico no ha detectado, o porque ya es muy tarde. 3 comprimidos de aspirina, dosis de carga de clopidogrel, 6 comprimidos, anticoagulación, se inicia una vez que el tratamiento fibrinolítico se mantiene hasta la revascularización percutánea, ¿ok? Lo ideal es enoxaparina, ¿no? En bolo intravenoso de 30 miligramos, seguido de 1 miligramo kilogramo cada 12 horas. Por ejemplo, si viene un paciente de 70 kilogramos, le vamos a dar 70 miligramos de enoxaparina. Entonces vamos a indicar enoxaparina, 70 miligramos, claro, 70 miligramos subcutáneo STAT, ¿ok? La enoxaparina, cada 12 horas es esto, ¿ok? La enoxaparina viene en nuestro medio de 60, de 40, 60 viene, sí, ¿ok? De 40 a 60 en nuestro medio. O la heparina fraccionada, la heparina viene en un frasquito de 25.000 unidades internacionales y un CC, un ml, tiene 5.000 unidades internacionales. O eso también indicamos, ¿ok? Si no tenemos enoxaparina. Listo. Doc, perdón. Dale. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas noches, perdón. Una consultita. Entonces, con esa indicación de los 30 miligramos iniciales, llega a las 8 en punto. Yo le inicio a las 8 en punto, 30 miligramos más los 70 que voy a colocar, o a 12 horas después recién le pongo los 70. En la práctica diaria es los 70. Sí. Los Directamente 70. 70, entonces, ya no el bolo inicial de 30. No. Ya. Gracias, doc, mi amor. Sí. Para de una vez hacer la dosis kilogramo en peso. 70 miligramos. Muy buena pregunta. Listo, ¿ok? Ya hemos dado oxígeno, le hemos dado su morfina 5 miligramos, su nitrato de isosorbide, le hemos dado su aspirina, su clopidogrel, su enoxaparina, y ahora es fibrinolizarlo, trombolizarlo, ¿ok? En nuestro medio hay streptokinasa y tenecteplasa. Tal vez haya otros, pero con esto tengo experiencia. Tenecteplasa y streptokinasa. Tenecteplasa trae Pharmedical. Bueno, en cualquier farmacia igual pueden conseguir. Y este es el bolo, ¿no? IV único, 30 miligramos si el paciente pesa menos de 60. 35 miligramos si el peso entre 60 y 70. Y así sucesivamente, ¿no? Esta tablita pueden usar para trombolizar. El paciente tiene dolor, tiene elevación, trombolizarlo, que es la mayor parte.
¿ok? Y la permeabilidad del flujo TIMIS del 65 al 85% y la hemorragia cerebral, miren, es 0.4, bajito, pero con streptokinase es un poquito más alto la complicación. Obviamente, antes de dar este fibrinolítico, tenemos que descartar que no tenga hemorragia digestiva alta, cirugía previa en los últimos 2 meses, una tablita de contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas, que esto en la aplicación lo pueden usar. A ver, la aplicación que yo utilizo es QX Calculate, así se denomina, a ver, ¿dónde está? Está QX Calculate, así se denomina la aplicación, que esta es la más completa. QX Calculate, eso se pueden descargar en el sistema y ahí tienen todos los scores para calcular fibrinolisis, las dosis, kilogramos y demás, ¿ok? Muy bien, entonces, el tratamiento, habíamos comentado que esto, el PSI, la intervención, tenemos que, depende del tiempo, ¿verdad? Del tiempo y la disponibilidad, menos de 2 horas, 120 minutos. A ver, ¿cuánto es de Montero a la ciudad de Santa Cruz? ¿Cuánto tiempo será? 1 hora sin tráfico Una y hora y media con tráfico. Ya. Entonces alcanza, ¿no? O sea, se alcanza, ¿no? En menos de 2 horas se podría llegar. Si el paciente en la ciudad de Montero tiene un infarto y puede la posibilidad de pagarse un cateterismo que haría una intervención percutánea, al que se alcanza, ¿no? Entonces el tiempo es esto, ¿ok? Estoy haciendo con ejemplos para que no se olviden para el examen, ¿no? También en la práctica el tiempo es importante. Luego acá habla de las dosis del ácido acetilsalicílico que ya comentamos, la hipoxemia igual, de 2 siempre la saturación, siempre y cuando esté menos de 90%, el dolor contamos con nitrato disosorbido en nuestro medio, o nitroglicerina para el libro de Harrison. La nitroglicerina, como es un vasodilatador, disminuye la precarga. Y alguien dirá que es la precarga, es la sangre que está circulando en nuestro cuerpo. Y si disminuye la precarga, puede bajar la presión arterial. Por eso es importante, al administrar vasodilatadores, controlar la presión arterial. Por eso dice en el libro de Harrison, se debe evitar en 3 escenarios clínicos. Y esto, anótense por favor, repítanlo igual, sobre todo entiéndalo. Como es un vasodilatador, yo debo evitar en un paciente hipotenso, menos de 90 milímetros de mercurio. En sospecha de infarto del ventrículo derecho, miren, ventrículo derecho. Estos pacientes hacen hipotensión. Sujetos que hayan ingerido un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa. ¿De qué medicamento sería, doctores? Del Sildenafil. sildenafil y el tadalafil. Sildenafil y el tadalafil, para disfunción eréctil o para hipertensión, ¿no? Para esos medicamentos. Entonces, esos 3 escenarios no se debería usar la nitroglicerina. ¿Cómo actúa la nitroglicerina? Básicamente estimula la síntesis del óxido nítrico. El óxido nítrico hace que el guanosin trifosfato se convierta en guanosin monofosfato y genere vasodilatación por disminución de calcio, ¿vale? Eso con relación. Tiempos claves. First medical contact, ¿ok? El primer contacto médico hasta que se realice el electrocardiograma, el tiempo es 10 minutos, menor o igual a 10 minutos, ¿ok? El electro. Puerta balón, primer contacto médico hasta que se realice la intervención, menos de 2 horas, menos de 120 minutos. Desde el primer contacto hasta fibrinólisis, si no hay PSI disponible o está más de 2 horas, menos de 30 minutos, ¿ok? Si yo estoy en Caranavi, tengo un paciente con infarto, tengo tenecteplasa, a los 10 minutos ya tengo que tener el electro y antes de los 30 minutos ya tiene que estar entrando la tenecteplasa o la streptokinasa, ¿ok? Yo les apuesto, doctores, que en muchos hospitales de segundo nivel, les apuesto que en su farmacia no hay tenecteplasa ni streptokinasa, les Y apuesto. en Montero hay. ¿Ves? ¿No? Yo, aquí en La Paz igual, en Cochabamba algunos igual, no debe haber. En hospitales de tercer nivel no hay doctores, ¿no? Entonces es grave nuestra salud. Pero bueno, entonces ustedes como son capos médicos preparados, exigen, ¿ve? Tenemos que tener este medicamento. Vamos a usar para tromboembolismo, para stroke, para infarto, para trombosis mesentérica, etcétera, ¿no? Hay varios contextos que se usa el fibrinolítico, ¿ok? El tiempo entrada y el tiempo puerta adentro y puerta afuera, el tiempo máximo del hospital sin PSI antes de traslado, igual debe ser menos o igual a 30 minutos. Esto les van a preguntar, doctores, ustedes a sus internos, a sus enfermeras, ¿ok? Les van a preguntar, desde un paciente, ¿cuánto tiempo tiene que estar con dolor torácico electro? Menos de 10 minutos. ¿Cuánto va para fibrinólisis? Menos de 30 minutos. Si el paciente tiene poder pagar o tiene un seguro, menos de 120 minutos, ¿ok? Esto deberían de preguntarnos, ustedes van a preguntar y ustedes tienen que dominar, ¿vale? Y este es el esquema. Miren, un paciente con síndrome coronario con elevación del segmento ST, ambulancia, hospital con alerta hemodinámica, tiene PSI, menos de 60 minutos preferentemente y menos de 90 preferiblemente, ¿no? Pero preferiblemente para que le hagan la intervención percutánea, ¿no? La ambulancia, menos de 2 horas de diagnóstico, sí, se traslada, no, se hace fibrinólisis, preferiblemente, menos de 10 minutos desde el diagnóstico, y si la fibrinólisis no funciona
es fallida, está indicada la ICP. Ah, aquí viene otra pregunta en bonito. Cuando a un paciente nosotros le realizamos la fibrinólisis, ¿no ve? ¿Dónde está acá? Esto, el tratamiento. Hay criterios de reperfusión. Criterios de reperfusión. Criterios de reperfusión. Uno es el descenso del segmento ST más del 50%. Clásicas preguntas. Y otro es que disminuya el dolor torácico. Y los criterios de reperfusión, hay arritmias de reperfusión. ¿Ok? Entonces, si yo no tengo, el paciente tiene dolor, continúa con dolor, el descenso del segmento ST no está bien, entonces se denomina fibrinólisis fallida y tiene que ir a un centro de ICP de rescate. Pero más bien, en Bolivia cada vez hay más médicos preparados para cateterismo cardíaco y yo creo que aún así falta. Por lo menos en las ciudades que yo conozco, pues faltan intervencionistas, pero es difícil entrar, doctores, tampoco es fácil. Es difícil entrar a la alta especialidad, a la subespecialidad de cateterismo. Bueno, ¿cómo se denomina esto? Intervencionismo, cardiología intervencionista, ¿verdad? Ese es el término. Muy bien, doctores. Controlar el dolor, ya hemos visto la morfina. Controlar el dolor. Los pacientes que tienen buena presión arterial, tienen buena frecuencia cardíaca, es decir, más de 60, y no tienen ningún tipo de bradiarritmia, está indicado dar beta bloqueantes para disminuir el consumo de oxígeno, ¿no? Metoprolol preferentemente. La fibrinólisis ya comentamos. La fibrinólisis se valora angiográficamente con el TIMI. Ahí están los TIMIs, ¿no? Los flujos. Uno que está obstruida, parcialmente obstruida, ¿no? Un poquito más de parcial y completamente libre. Entonces aquí vamos a tener los TIMIs. Aquí tenemos el grado 0, es una oclusión total de la arteria coronaria. Grado 1 es una penetración moderada del material de contraste más allá del punto de obstrucción. El paso 2 es paso de sangre de todo el vaso hasta el lecho distal y el grado 3 es un flujo completo para valorar angiográficamente la reperfusión. ¿Ok? Aquí tenemos, ¿no?, las contraindicaciones relativas para el uso de los fibrinolíticos, que esto con la aplicación pueden tomar, pero básicamente es que el paciente no tenga, que no esté con un anticoagulante con INR más de 2, que no tenga intervencionismo o cirugía reciente menos de 2 semanas, que no tenga un paro cardíaco más de 10 minutos, embarazo, trastornos oftalmológicos hemorrágicos, úlcera péptica activa, hipertensión arterial grave no controlada. Entonces son contraindicaciones relativas para la fibrinólisis. ¿Qué más tenemos que saber? Esto ya comentamos de la estreptoquinasa, tenecteplasa y este esquema. Con esto vamos a terminar. Un paciente con infarto depende de la PCI, ¿no? Si hay un centro o que no tiene un centro. Entonces, si el paciente es atendido inicialmente en un hospital, no tiene la capacidad de PCI y el tiempo de DIDO es menos o igual a 30 minutos, tenemos dos escenarios. Transferir a un centro que tenga intervención o administrar fibrinolíticos. Y si nosotros decidimos administrar fibrinolíticos, el tiempo tiene que estar menos de 30 minutos, ¿ok? Básicamente es eso. En el otro escenario, si el paciente ha tenido inicialmente un hospital con capacidad de intervención percutánea, el paciente debe ser enviado a cateterismo cardíaco para una PCI primaria. Hacen la angiografía, ¿no? La angiografía puede ir para PCI como tal, para ir si es tiene enfermedad de muchos vasos, va para cirugía de revascularización cardíaca o solo tratamiento médico. Y en la fase hospitalaria, ¿no? Ya hemos visto en la fase de preemergencias, ¿no?, la fase de urgencias, el manejo, y esto pasa a internación a unidad coronaria, que es lo ideal, a una unidad coronaria. ¿Cuál es la diferencia entre una unidad de terapia intensiva? Que la unidad coronaria preferentemente son cardiólogos intensivistas o algún intensivista que se haya formado en terapia intensiva cardiovascular, ¿ok? Si ustedes, por ejemplo, van a hacer terapia intensiva y quieren especializarse en cardíacos, está Brasil y está México y está igual Estados Unidos, ¿ok? Para ser un fellow, una alta especialidad como en mi caso, por ejemplo, ¿ok? Entonces, en la terapia hospitalaria, ahí están unidades coronarias. Ahí, ¿qué vamos a añadir? A ver, vamos a añadir, depende del escenario clínico. Lo primero es un IECA, ¿ok? Un IECA vamos a añadir, es decir, enalapril, losartán, como ARA, vamos a añadir los antagonistas de los receptores de angiotensina, ¿ok? ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve esto, los IECAs? Para disminuir el remodelado después del infarto. Este de remodelado lo vamos a profundizar en cardiopatía isquémica crónica. ¿De qué sirve? ¿Qué significa con remodelado? Han debido de escuchar remodelación excéntrica y remodelación concéntrica. Entonces, este IECA evita ese dicho remodelado cardíaco, ¿vale? Esto es con relación al algoritmo del síndrome coronario agudo de la AJA, es lo mismo. Y las complicaciones. Ahí vamos, ¿no? Un paciente que tiene un infarto de miocardio, ¿por qué fallece? Uno, por arritmias. Uno, por fallo de bomba. Este fallo de bomba lleva a un choque cardiogénico.
o un shock cardiogénico. Otra, por complicaciones mecánicas. ¿Cuáles son las complicaciones mecánicas? La ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo, la ruptura del septo interventricular, la ruptura del músculo papilar, complicaciones mecánicas. Miren, arritmias creo que todo el mundo conoce, ¿no? La FB, TB, etcétera. A todos los que han hecho el ACLS, BLS, el ACLS, excelente. A todos los que han hecho el ATLS, excelente. Todos los que van a ser emergenciólogos, intensivistas, internistas, cirujanos, ¿qué más? Todas esas especialidades que están involucradas tienen que ser el BLS, el ACLS y el ATLS y tal vez el WinFocus también, ¿ok? Esos cursos internacionales les van a ayudar sobre todo la parte práctica, sobre todo, porque la teoría ya la pueden dominar. Entonces, para identificar, por eso se mueren, por arritmias. Choque cardiogénico ya comentamos. Mecánico. Esta pared, si está infartada, se puede romper, ¿no? Entonces hace ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo, se rompe y la sangre sale, ¿no? Sale, hace derrame pericárdico, taponamiento cardíaco y se muere. Otra, ruptura del septo interventricular, se rompe esto, listo. Otro, se rompe el músculo papilar, las cuerdas tendinosas, generan insuficiencia mitral aguda y se muere el paciente. Por eso se mueren los pacientes, por complicaciones. ¿Qué complicaciones hay? Arritmias, choque cardiogénico y las complicaciones mecánicas. Y esto les digo porque pasa en la vida real. Yo me acuerdo cuando era internito, incluso, ¿no? En la unidad coronaria ves un paciente que se ha infartado, ha entrado cateterismo cardíaco, solo que un poco tarde. Entonces el paciente estaba hablando normal, Glasgow 15, buena presión, tranquilo, hablando con su familia. Después de comer, de repente en su cama, en paro cardíaco, ¿no? Hacemos el ecocardiograma y de repente había sangre en el espacio pericárdico acá. Entonces se rompió, ¿no? El ventrículo izquierdo. Así son. Entonces son pacientes que pueden morir en cualquier momento. La valoración hemodinámica. La valoración hemodinámica depende si qué lado está afectado, ¿no? El lado derecho o el lado izquierdo. Si es el lado izquierdo, entramos a esta clasificación de Philip-Kimball. El Philip-Kimball se clasifica en 4. Clase 1, cuando no hay datos de congestión pulmonar, los pulmones están limpios, no hay estertor, no hay nada. Clase 2, cuando hay insuficiencia cardíaca moderada, hay ciertos estertores crepitantes, hay tercer ruido. El paciente puede tener datos de insuficiencia cardíaca derecha, como en nuestro caso clínico. Clase 3 es un paciente con insuficiencia cardíaca grave y en edema pulmonar de origen cardiogénico. El paciente ya está desaturando, está hipotenso, ¿ok? Tiene estertores crepitantes y es un Philip-Kimball 3. Y el Philip-Kimball 4 es un paciente que está en choque cardiogénico, ¿no? Y la mortalidad del choque cardiogénico es más del 90%. En nuestro medio, yo creo que casi todos mueren, fallecen. Un paciente que está en choque cardiogénico, su mortalidad es muy alta, ¿vale? Entonces, para ver hipovolemia, ya se hacen predictores de respuesta a volumen. Está la vena cava, elevación de piernas, la variabilidad del ITB, la variabilidad de volumen sistólico, muchos parámetros para valorar hipovolemia. El estado de choque cardiogénico, recuerden que es un índice cardíaco menos de 2.2, pregunta de examen. ¿Cuándo es choque cardiogénico? Cuando el índice cardíaco está a 2.2. El índice cardíaco obviamente depende del gasto cardíaco por la superficie corporal del cuerpo, ¿no? Por la superficie. Y el gasto cardíaco obviamente de cómo vamos a sacar el IPV por ecocardiografía y la otra variable que es la frecuencia cardíaca, ¿vale? Muy bien, doctores. Complicaciones, arritmias. ¿Cuáles son las arritmias mortales graves? La FB-TB. Son las más graves que necesitan desfibrilador. Por ejemplo, miren el electrocardiograma. ¿Cómo está el electro? Rápido, lento. Rápido, ¿no? Está rápido. ¿Cómo está el QRS? Ancho, corto, ancho. Entonces, el 80% de probabilidad de este electrocardiograma es una taquicardia ventricular monomorfa sostenida, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer a este paciente? Desfibrilar, ¿vale? Muy bien. Otras arritmias podemos encontrar fibrilación auricular, flutter auricular, cualquier tipo de arritmia que ustedes puedan encontrar en este tipo de pacientes, ¿ok? Entonces, si es un paciente con taquicardia, fibrilación ventricular sin pulso, el paciente está en paro, hay que realizar la descarga como tal, la desfibrilación ventricular y hacer la reanimación cardíaca, ¿ok? Todo lo que es la RCP, compresión, ventilación, adrenalina, todo lo que es el protocolo de ACLS. Otras arritmias, por ejemplo, tenemos esta que son las torsadas en puntas. Normalmente la torsada en puntas puede ser por otras causas, además, y aquí, aparte de las compresiones de fibrilación, se añade sulfato de magnesio por el QT, ¿ok? Cuando el QT largo, entonces, para cortar con sulfato de magnesio. Es el protocolo primario de muerte súbita, cuando están ocasionadas por infarto agudo de miocardio, y en estos casos, pues tiene que ir a buscar la causa y hacer el manejo correspondiente, ¿ok? Luego hay otras arritmias, como por ejemplo las arritmias supraventriculares, ya sea FA, flutter, taquicardia por supraventricular por entrada intranodal, u otras arritmias idioventriculares, etcétera, que ya son manejos específicos como tal y con sus arritmias correspondientes, ¿ok? El ventrículo derecho, por ejemplo, se puede complicar con bradiarritmias,
¿no? Ya sean sinusales o bradiarritmias de conducción de aurículos ventriculares. Otras complicaciones, esto ya es un poco como subagudo crónico, dolor torácico recurrente, pericarditis, tromboembolia y aneurisma. ¿Qué es lo más preguntado? Todo puede ser preguntado por acá, pero en el electrocardiograma, el aneurisma del ventrículo izquierdo, anótense eso, se puede ver con una elevación del segmento ST. ¿Ok? Un aneurisma del ventrículo izquierdo puede aparecer en el electrocardiograma con elevación del segmento ST. ¿Ok? Muy bien. Profilaxis. Antiagregante plaquetario. El paciente lo mandamos con clopidogrel 75 miligramos vía oral cada día, su IECA, su enalapril o su losartán. Si el paciente tiene fibrilación auricular, su warfarina, su beta bloqueante, su atenolol, su carvedilol, dependiendo su espironolactona, y tratar la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia. Ya lo referimos para cardio, para que haga el manejo crónico en este tipo de pacientes, ¿ok? Muy bien, doctores, hemos terminado la parte. Pensé que íbamos a ver hoy día 2 temas, pero por el tiempo solo vimos infarto como tal.